Tal chicos? ¿Cómo les va? Hoy vamos a ver una aproximación a una cuestión que tiene que ver con dos conceptos fundamentales dentro de la idea de la filosofía. Por un lado, el concepto de centralidad y de periferia. Y cuando decimos realidad y periferia, estamos haciendo hincapié en la idea de la razón. La historia se funda en la idea de la razón. La filosofía nace como una inquietud del pensamiento, como una actitud racional y este tema es fundamental cuando nos circunscribimos a nosotros mismos. En esta noción de que la filosofía parece que siempre es importada de algún otro lugar, en el caso nuestro siempre es europea. Y esta idea de razón nace como una especie de colonialización, de colonia intelectual, frente a pueblos que no tienen filosofías propias, o de alguna forma no tienen filosofías originarias, ¿no? Más allá de las costumbres. Y parecería que el nuestro es el caso. O sea, la centralidad sería la cultura moderna europea, la cultura de los grandes filósofos, y dentro de esta geopolítica, países periféricos, continentes periféricos, como Sudamérica, África, que de alguna manera, primero con las colonias en el siglo XV, XVI y XVII, posteriormente con la influencia de pensadores modernos, XVIII y XIX, tomaron estas ideas, pero como una especie de filosofía prestada. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque la razón la tienen los que la imponen. La verdad es del que impone la razón. O el poder es el que determina qué es lo verdadero y qué es lo racional y razonable, por de alguna manera. O en otra oportunidad vamos a poder diferenciar esto de racional y razonable, que no es lo mismo, porque lo racional va dirigido generalmente hacia resultados, eficiencias. En cambio, cuando se habla de razonabilidad, hablamos cuestiones que tienen que ver con los valores. Pero fundamentalmente, en este punto de la periferia de la racionalidad, yo quería hacer hincapié en pensadores de la modernidad que trajeron de alguna forma filosofías o generaron filosofías que fundamentaron el poder y el colonialismo material, de hecho, la esclavitud y el colonialismo intelectual y de pensamiento, que por otro lado se manifestó en gran medida como que los pueblos periféricos, América del Sur, África, solamente servíamos para dar manufactura, mano de obra barata, de alguna manera podemos decirlo. Los grandes pensadores son los pensadores europeos, para la cultura moderna, y fíjense qué cosa tan patética, porque cuando uno analiza Hegel, el pensamiento de Hegel, el pensamiento racional al extremo, el racionalismo hegeliano, el idealismo hegeliano, tiene una mirada de esta filosofía del amo y el esclavo. La lucha por el poder, la determinación del esclavo y esta constante lucha que es a muerte por establecer quién es el poderoso, que de alguna manera marca casi todas las relaciones humanas. Pero en nuestra conciencia de lo que somos, Hegel marcó una tendencia muy, muy desagradable, en el sentido de que cuando se refería a África hablaba del país del África, el país africano, como si fuera una cosa así, ¿no? Y hablaba de que los pueblos que no tienen razón no tienen historia. Y como la razón la daban los europeos, en definitiva la historia la marcaban ellos. Y parecería como que nosotros nos manejamos en una subcultura, en un subpensamiento, apenas de entrecasa. Esto es una idea que me gusta transmitir, en el sentido de que romper a veces con esta cuestión
del pensamiento europeo centralizador, centralizado, que de alguna medida hoy vemos cómo se ha distorsionado esto, ¿no? Los africanos que pedían auxilio para llegar a las costas europeas y ahora de alguna medida los africanos prácticamente no tienen coronavirus, una paradoja, ¿no? Y en cualquier momento podrían ser los europeos los que quieran viajar a Europa, a África. La paradoja, la vuelta a la vida, las vueltas constantemente, los cambios profundos y constantes que tiene la vida. Y esta capacidad de la filosofía de poder observarlos también, los cambios, y poder reflexionar a partir de ellos. Pero simplemente querer interpretar esta idea de que un intelectualismo fundado en la superioridad se fue desarrollando en toda la modernidad y quizás hubo pensadores que lo rompieron, como el caso de Sartre, como el caso de muchos humanistas y pensadores como Schopenhauer, eh, eh, que de alguna medida vieron en el sentir y en la vivencia quizás la ruptura del sistema racional impuesto desde este colonialismo eh, intelectual y material que se impuso desde el siglo XV en adelante, ¿no? De Europa para nosotros, para los pueblos periféricos. Seguimos con esta idea y nos seguimos encontrando.